Bueno, Arrancamos un tema serio. bienvenido a nuestro invitado, el doctor Miguel de Le Luca, el damos- director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, bien, hablando cerca del micrófono, te estaba por decir eso. Se escucha Sí, excelente. el otro día con Carla tuvimos, viste, hay un tema del audio Del que audio. les cuesta. Estamos Este, teniendo nuestro ciclo de politólogos. Claro. Estuvo Tonelli hace unos días y ahora queríamos un poco también analizar la realidad con vos, ¿no? De esto, de lo que vos hablabas. Nosotros estuvimos ahí también viéndote en el encuentro de democracias en Rosario. Ajá. Y vos ya planteabas que el resultado electoral, digo, fuiste uno de los pocos que yo escuché diciendo que Milei podía sacar una gran diferencia, un 40%. Sí, porque el punto de partida era muy bajo, ¿no? Era la renovación parcial de la elección de 2021, con lo cual la Libertad Avanza tenía un número de bancas muy reducido, entonces era todo ganancia. De ahí a que el resultado fuera el que efectivamente se dio, bueno, por ahí sorprendió a algunos, pero los números son esos. Ok, y ahí vos eso lo ves como una situación coyuntural de Argentina o algo que tiene que ver con una etapa actual de los procesos democráticos en la región. Bueno, yo creo que hay un contexto global en donde hay un margen importante para, de alguna manera, pensar que el fenómeno que se está dando ahora en nuestro país no es un fenómeno único ni original. Siempre los argentinos, las argentinas nos creemos por ahí que lo que nos pasa a nosotros no le pasa al resto del universo. Pero por ahí lamento desengañar, pero esto está pasando a nivel global, en varias democracias, inclusive en algunas de las más consolidadas, sólidas o con antecedentes y años mucho más grandes que la Argentina. Nuestra democracia es una democracia joven de 40 años, algunas que tienen 80, 100 años o más, están atravesando por procesos similares de fragmentación del sistema partidario, de desestructuración de los partidos que existían, inclusive de agonía de algunas de las organizaciones partidarias más tradicionales, y la emergencia o la coexistencia también de algunos fenómenos nuevos, esto es, de liderazgos que no vienen acompañados de partidos políticos o de directamente outsiders de la política, es decir, de personas que se lanzan a la competencia electoral sin tener una trayectoria previa como políticos, sin haber hecho lo que habitualmente se denomina el cursus honorum, es decir, una carrera política que empieza en la juventud, afiliándose a un partido, siendo concejal de un pueblo, legislador provincial, intendente, quizás gobernador, diputado nacional, senador, para luego coronar esa carrera con un cargo presidencial o un cargo de primer ministro. ¿Vos hablás de que es el fin de los partidos como lo conocemos o no ves un reacomodamiento de ese sistema a herramientas nuevas o nuevas realidades? Para ser muy cautos en el análisis, habría que un poco, si me lo permiten, retrotraerse en el tiempo, ¿no? Es decir, los partidos tal cual como los conocíamos no existieron siempre, ¿sí? Eso también hay que aclararlo. Los partidos como organizaciones de masas, con una densa red de dirigentes, militantes, afiliados, extendidos por todo el territorio de un país, ¿no? Con unidades básicas, con comités, preparados para la movilización electoral, pero también funcionando en tiempos no electorales, prestando servicios, asistencia jurídica gratuita, enseñando en muchos casos, en muchos locales, a leer y escribir, o prestando otro tipo de colaboración, o inclusive facilitando gestiones para la vida cotidiana, son un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. Es decir, surgieron hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y surgieron de la mano de un sistema político que también es muy joven, que es la democracia. Surgieron y se retroalimentaron mutuamente porque los partidos pedían democracia, pedían la extensión del derecho a sufragio y a su vez se dieron una serie de reformas a nivel político que permitieron que esos partidos tuvieran vigencia, tuvieran más fuerza.
Ahora bien, ese tipo de partidos en la actualidad está pasando por un momento muy difícil. ¿Por qué por un momento muy difícil? Bueno, porque esto que decía recién, de la mano de esa democracia naciente y de esos partidos de masas, apareció un fenómeno nuevo, que era el político profesional, es decir, la persona que se dedicaba full time a la política. Hasta mediados del siglo XIX no existía el político profesional. Esto no quiere decir que no existiera quienes hacían política. Sí, claramente existían quienes hacían política, eran los reyes, los nobles, los aristócratas, los hacendados, militares, altos dirigentes de la iglesia. Pero no lo hacían en forma permanente, sino que lo hacían en forma ocasional y de ninguna manera concebían su actividad como una profesión. No lo concebían como una profesión. Lo que traen estos partidos de masas, esta democracia, es bueno, la política como una profesión, como alguien que se dedica a eso todo el tiempo, independientemente de si es periodista, abogado, médico, contador, lo que fuere. Hoy por hoy, lo que tenemos en las democracias, inclusive, como decía, en las más consolidadas, es que los políticos profesionales conviven, coexisten con amateurs de la política, con outsiders, con personas que son empresarias, cómicos, columnistas de paneles de televisión, deportistas, artistas, etcétera, etcétera. Yo te iba a preguntar ahí, vos recién hablabas de un escenario de fragmentación. Y en ese sentido te iba a preguntar si vos sentís que eso hace que aumente la polarización y si actualmente vos sentís que estamos viviendo una polarización mayor que antes o estamos en mismos niveles. Bien, yo de entrada por ahí presentaría la definición de qué entendemos por fragmentación y qué por polarización. Fragmentación es la división de las opiniones del electorado en dos o más partidos políticos, ¿no? Okay. Cuanto más partidos políticos relevantes hay en un sistema partidario, mayor nivel de fragmentación. Para dar un ejemplo, en la Argentina de los 80 podemos decir que era un sistema de dos partidos porque la opinión pública, los votantes se dividían entre peronistas y radicales, ¿no? O como en algún momento también en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, o en el Reino Unido entre conservadores y laboristas, o en Uruguay entre blancos y colorados. A medida que transcurrió el tiempo, vemos que en varios países que antes tenían una estructura bipartidista pasaron a tener una mayor fragmentación. Y no solo eso, sino que países con un nivel mayor de fragmentación de partidos, no sé, Italia, España, Países Bajos, pasaron a todavía estar más fragmentados. Hoy lo que vemos a nivel global, con algunas muy raras excepciones, es que las opciones del electorado se están fragmentando más y más. Antes alguien ganaba una elección legislativa o presidencial con el 40% de los votos, con el 30%. Hoy vemos, como en Chile hace 2 fines de semana, que se gana con 20%, 25%, o en Perú. ¿No? Entonces, los niveles de apoyo inicial, de apoyo directo, sincero, son más bajos. Eso es la fragmentación. Okay. La polarización, en cambio, es la distancia ideológica que existe entre dos personas, ¿sí? Si el electorado en una determinada sociedad piensa más o menos lo mismo sobre casi todos los temas, se dice que no hay polarización. Porque bueno, en definitiva estamos más o menos de acuerdo. Arturo y yo pensamos lo mismo en relación a la intervención del Estado en el mercado, cuestiones que tienen que ver con la ecología, con la política exterior, con todos los temas. Entonces, esa sociedad y por lo tanto ese sistema de partidos tiene un bajo nivel de polarización. Pero también lo que estamos viendo en varios países, no en todos, es que cada vez la distancia ideológica es mayor. Es decir, cada vez tenemos opiniones más extremas, podríamos decir, más radicalizadas en relación a muchos temas, ¿sí? Hacia el Estado debe intervenir en la economía, hacia la inmigración, hacia la flexibilización laboral, etcétera, etcétera. Y pueden darse los dos fenómenos en forma concomitante, polarización y fragmentación, es decir, cada vez más partidos y cada vez más distantes entre sí, o puede darse el caso de que los partidos no aumenten, existan solo dos, pero la distancia ideológica entre esos partidos sí sea mayor, ¿sí? Esos dos partidos en algún momento compartían un núcleo de valores centrales sobre la democracia y esos dos mismos partidos están
en los extremos, están muy distanciados. Eso también puede suceder. ¿Y vos cómo analizas la situación actual específica de Argentina con este modelo, digamos, o estos dos conceptos que planteás? ¿Cómo se circunscriben a nuestro país? ¿Fragmentación y polarización? ¿O cómo lo ves Sí, vos? en onda con lo que está sucediendo a nivel global. Tenemos una mayor fragmentación porque los partidos no logran capturar los niveles de apoyo electoral que tenían en el pasado. Para dar ejemplos, en varios distritos, en elecciones provinciales, los oficialismos ganan con valores que no llegan en muchos casos, en la gran mayoría de ellos, al 40%, y ganan con el 30%. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza ganó una elección legislativa con valores de 1/3. La misma primera vuelta presidencial de 2023, ninguno de los candidatos superó el 40%, lo cual era casi una regla en cualquier elección presidencial en el pasado en Argentina. Y también aumentan los niveles de polarización, en el sentido de que muchas de las cuestiones que creíamos resueltas, que eran compartidas por la gran mayoría de la clase política durante mucho tiempo, hoy están siendo desafiadas o de alguna manera directamente en algunos casos repudiadas por importantes cantidades del electorado. No, pero ahí yo me quedé en lo anterior. Es para vos, es para vos. En esto de, bueno, el rol de los partidos políticos y los outsiders. ¿No? O sea, porque vos decías, bueno, no siempre fue así, y es verdad, antes estaba como estas personas, sobre todo en la monarquía, ¿no? Digamos, en otro sistema político, que era el rey, el que lo habían formado toda su vida para participar en la política. Bueno, y después Weber y los profesionales, pero digo, eso llevó como a democratizar la participación política, ¿no? Era, bueno, no hace solo política el que tiene un montón de plata, un montón de recursos, sino que, bueno, ahí estaba la estructura partidaria que venía a democratizar esa participación y se profesionalizó. Bueno, los outsiders, hoy, en definitiva, quieren romper con eso. Y no lo rompen desde el saber, porque de última los reyes se preparaban toda una vida para reinar, ¿no? Digamos, y hoy estos outsiders no. No. O sea, como... Por definición son personas que vienen de fuera de la política, ¿sí? Y entonces, digamos, para bien y para mal, lo mío no es un elogio estricto, una elegía de los políticos profesionales, pero para bien o para mal, los políticos profesionales sabían hacer y saben una serie de cosas. Saben negociar, consensuar, conceder, conseguir votos, ganar apoyos, gestionar, reclutar un equipo de trabajo. Todo esto es nuevo como parte de las tareas de los outsiders. Los outsiders pueden ganar una elección, está más que comprobado que pueden hacerlo, pero después viene una segunda fase, que es la fase de gobernar. Y esa es la que por ahí se le presenta como más complicada, porque tienen que aprender muy rápidamente a hacer toda una serie de cosas que no habían hecho en sus 40 o 50 o 30 años de vida previa. Algunos outsiders basaron su notoriedad o su popularidad en función de un éxito profesional en el campo de la música, del deporte, de la tecnocracia o de las Fuerzas Armadas o de la religión, y no están acostumbrados a negociar, no están acostumbrados a armar equipos de trabajo, a conceder, en algunos casos a perder. Los políticos, entre otras cosas, están muy acostumbrados a perder. ¿Por qué? Porque cada tanto un político de carrera pierde elecciones. Lula es presidente, está repite su mandato, pero antes de llegar a presidente perdió 3 elecciones presidenciales. Y así en varios partidos políticos. Entonces, el ser un político profesional te entrena en toda esta serie de cosas que decía. Te entrena en saber que no podés obtener todas las leyes que mandás al Parlamento, que alguna que otra te la van a serruchar, cortar, en que en algunas cosas vas a tener que conceder, en que tenés que integrar un equipo balanceando entre distintas ramas o sectores internos de tu partido, y que una vez cada tanto vas a perder una elección. Bueno, los outsiders no están entrenados en nada de todo eso. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Es un problema porque o aprenden rápidamente o se equivocan. Y a veces esas equivocaciones, que por ahí
en un político el margen de error está más acotado, porque un político tiene una responsabilidad en relación a su organización partidaria, a su coalición. Aquí el outsider no tiene una ligazón, una responsabilidad con un conjunto de personas. No está acostumbrado a llevar adelante políticas públicas, y entonces lo que sucede habitualmente es que ese outsider, al no tener un equipo con el cual viene trabajando durante una cantidad de tiempo importante, se rodea para armar su gabinete de ministros o de técnicos que tampoco saben negociar, o de familiares, amigos, o personas que un poco por un interés más bien personal, dicen, bueno, me pongo a colaborar acá y veo cómo me va, pero con un horizonte temporal mucho más limitado. ¿Por qué? Porque detrás del político profesional hay un partido que le dice, mirá, te tiene que ir bien a vos, pero también que te vaya bien a vos es que nos vaya bien a todos nosotros, porque por ahí vos culminás tu segundo mandato y después no podés reelegir nunca más, pero el partido queda, el sello está ahí presente, y esa reputación, ese prestigio del partido es algo que todo el partido quiere cuidar, porque hay un valor que está detrás, que es, bueno, que ese partido siga perdurando en cuanto a su nivel de voto, su capacidad para seguir acumulando poder o maximizarlo. Nada de eso está presente en un outsider, donde el principio y el fin de esa experiencia política, salvo que ese outsider, que han existido casos, salvo que ese outsider se decida a crear una organización política nueva y se decida a hacer en algún momento de su vida un insider, eso termina ahí, ¿no? Varios outsiders terminaron muy mal, terminaron fracasando y eyectados por el Congreso, o bien clausurando al propio Congreso. Por esto que estaba diciendo, no están acostumbrados a que en la primera ocasión alguien les diga que no, o que un paquete legislativo sea volteado en el Congreso. En el breve tiempo que Milei es presidente, que es 1 año y medio, vos ya 2 años. Ya 2 años de gobierno de Milei. El 10 de diciembre se van a cumplir 2 años. ¿Vos no lo ves construyendo una organización política con sus fuerzas del cielo, con lo que queda del PRO? ¿Lo ves convirtiéndose en partido político? Y en ese escenario, ¿no estarían como reviviendo los partidos si él mismo lo termina construyendo? Sí, hay un esfuerzo importante, sobre todo del sector liderado por Semana, por Javier Milei, en donde hay una idea de armar algo parecido a un partido político, algo sui generis, porque mezcla componentes que podríamos decir de la política tradicional, o para decirlo en palabras de Milei, de la casta, por ejemplo los Menem, y también figuras nuevas u otros outsiders o personas amateur, ¿no? Youtubers, influencers, fans que tiene, y bueno, todos esos volcados en listas de candidatos a diputados, a senador, a formar parte de su equipo de gobierno. Eso claramente es así. Ahora bien, esa apuesta convive con un vértigo a la hora de conformar su equipo de gobierno y de hacerlo durar. Si tomamos desde el nivel de subsecretarios de Estado, secretarios y ministros, y funcionarios de organismos descentralizados, un funcionario del gobierno de Milei sale eyectado o renuncia cada 4 días. Este es un récord, no ha existido presidente en la historia argentina donde dure tan poco un funcionario. Y esto usted mirá, y esto es un problema, y sí es un problema, porque si tenés tal nivel de rotación, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿y quién hace política pública? Porque un funcionario llega, tiene una duración de menos de 6 meses, apenas está acostumbrándose al cargo, apenas está revisando qué hay en los cajones, los expedientes, proyecta algo y sale. Esto en muchos casos significa que no hay políticas públicas, que hay ministerios que no tienen medidas, no tienen agenda de gobierno. ¿Y cómo coordinás eso? Digamos, entre la lógica de los outsiders y de que los partidos perdieron esa situación de representatividad y poder construir políticas públicas a largo plazo. ¿Qué queda? Porque si el outsider va a salir eyectado, si los partidos políticos no funcionan más, y ahí viene una pregunta que hicieron en el chat, que es si vos crees que esta crisis institucional puede durar una crisis de la democracia directamente. Bueno, varias preguntas. Sí. Vamos de a una. Muchos outsiders terminaron mal, terminaron fracasando y saliendo en muchos casos de forma anticipada del poder. Esos son los casos en donde esos outsiders
no lograron construir un partido, no lograron estabilidad en las políticas y tampoco lograron, digamos, generar una sucesión. El país que podríamos considerar como el más paradigmático de los ejemplos de esto que estoy señalando es Perú. Donde pasa esto, donde, como por ahí decía alguien, politólogo muy conocido, Andrés Malamud, en Perú ninguno de los últimos 7 u 8 presidentes pasó 2 navidades en la casa de gobierno, ¿no? Otros outsiders, inclusive en sistemas políticos parlamentarios, donde es más difícil, lograron construir un partido político y volver al poder y generar una marca, un registro. Quizás el caso más importante es Silvio Berlusconi, un empresario primero de la construcción, después empresario televisivo y finalmente el fundador de una criatura política, Forza Italia, que no era un partido, era simplemente el vehículo electoral con el cual Berlusconi se presentaba a la elección. Y en esos casos, bueno, ese outsider muestra una inclinación fuerte de decir, bueno, yo vengo acá para quedarme, vengo acá para construir un legado, para armar una organización y una organización que se consolide en el tiempo. Para no irnos tan lejos, voy a poner 2 ejemplos de Argentina, de outsiders que siguieron esta segunda ruta. Uno es Perón, ¿sí? Perón era militar, toda su carrera política la había armado como militar, y en un momento determinado se presenta a elecciones y decide construir un partido político. Y vaya qué partido político, perdurable hasta el día de hoy. El Perón de los años 70 dice, solo la organización vence al tiempo. Perón lo que estaba diciendo ahí es, miren que esto sigue aunque yo fallezca, es decir, esto no se termina con mi historia de vida, dejo un legado, y Perón insistía bastante con esto. Y el otro es Mauricio Macri. Mauricio Macri también, un outsider de la política, dedicado a rubro empresarial, cobra notoriedad como presidente de Boca y crea una organización partidaria y no se va a su casa en el primer intento, ¿sí? Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires Macri pierde la primera elección para jefe de gobierno, se presenta en el siguiente turno para diputado, vuelve como jefe de gobierno y de ahí hasta construir un partido que podríamos considerar que tiene un éxito bastante importante. Logró al mismo tiempo, en muy escasos años, la presidencia del país, la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y extendió su dominio territorial a varias provincias, más allá de lo que lo habían hecho cualquiera de las terceras fuerzas que existieron en Argentina desde el 83 a esta parte. Es decir, el PRO fue más exitoso que la UCD, que el Partido Intransigente, que el FREPASO, por ejemplo. Entonces ahí tenemos ejemplos digamos, para un poco ilustrar, volviendo a tu pregunta, de casos en donde no hay un único camino posible, no está el futuro de los outsiders, no está tallado a piedra. Pueden seguir una u otra vía, o un fracaso más o menos pronto, o un legado que se manifiesta en la construcción de un partido. No, y ahí yo te digo, Malamud dice que hubo 18 partidos que se formaron en el último tiempo y que la mayoría desapareció, ¿no? Sí. Y en ese marco, te traigo a la actualidad porque los nombraste. Sí. ¿Cómo ves el futuro del PRO? En este marco, sí, puedo decir, bueno, y obviamente entra en crisis un partido nuevo como el PRO. Sí. ¿Y en qué situación el peronismo, no? Sí, sí. Bien, me deja un poco retrotraer la película, un poco más hacia atrás, porque esto que estamos diciendo de lo nuevo es lo nuevo, pero no solamente lo nuevo. Es en toda una serie de países de América Latina, pero también de Europa, es el fenómeno de agrupaciones políticas que se crean hace muy poquito tiempo. Todos los que estamos acá votamos en general a partidos que se crearon antes de nuestro propio nacimiento. Y en la Argentina es muy común que cualquier persona, en casi cualquier elección, votara a partidos o coaliciones creadas antes del propio nacimiento, inclusive del propio nacimiento del padre o de la madre de uno o del abuelo, ¿no? Que es la forma tradicional en la cual se transmiten las identidades políticas. Hoy, una gran parte de la ciudadanía vota partidos políticos que ni siquiera llegan a la adolescencia.
Digo adolescencia, me dijo tanto a la cantidad de años como al estado del partido. Y me atrevería a decir que en futuras elecciones, una proporción grande de la ciudadanía en Argentina va a votar por partidos que el día de hoy no se han creado. ¿Sí? Es decir, por partidos que no se han creado. Lo cual significa un cambio fortísimo respecto de cómo se hace política. ¿Sí? Ahora bien, ese cambio en la edad de los partidos va acompañado de la mano de toda otra serie de cosas. Va acompañado de la mano de las redes sociales, interviniendo en la forma de hacer política. Las redes sociales vienen a reemplazar a la televisión en los modos de hacer política, y la televisión en su momento vino a reemplazar a la radio y a la prensa escrita en forma de hacer política, y la prensa y la radio reemplazaron a lo que era lo más habitual, que era la mano de obra militante, distribuyendo panfletos, organizando actos en la vía pública o en comités o en unidades básicas, y llevando la palabra del partido. Las redes hacen o generan todo un campo más propicio para que todo esto vaya ocurriendo. De alguna manera, esto lo vemos no solamente por los casos de la vida real, sino también lo hemos reflejado inclusive en algunas series de plataformas. No sé si han visto, conocen, las últimas temporadas no son tan buenas, pero Black Mirror. Sí. obvio, sí. Bueno, hay un capítulo que se lo recomiendo si les gusta este tema, que se llama El Momento Waldo. Waldo, El Momento Sí. Waldo. Sí, sí. Ya lo hemos discutido. Claro, bueno, esto, que no voy a spoilear demasiado, pero ahí aparece, podríamos decir, la cuna de las organizaciones partidarias, un candidato que no proviene de un partido. Termina mal ese capítulo igual. Es un final medio amargo, pero nos muestra que está detrás, o que puede estar detrás de algunos outsiders, ¿no? Y ahí vuelvo con esto y por ahí incorporalo. ¿Vos Sí. crees que peligra la democracia en el marco? Vos hoy estás describiendo una situación en la que se va a hacer todo más no tan estructurado como estos partidos políticos, el justicialismo, Sí. la UCR, son partidos nacionales, gigantes, con estructura en todas las provincias, en todos los pueblitos. Y está esta contrapartida en que la gente ya no está votando partidos, sino que vota personas. Entonces ahí sí. se te cuela Javier Milei. Sí, sí. Me contaron que no sé si el de Perú o el de Ecuador es un outsider que se saltó a la fama porque escribía sobre mujeres en X. Exactamente. Este tipo de personas. Esto nos crea una nueva configuración que que va a seguir sostenida por el régimen democrático, o esta nueva configuración puede poner en peligro el régimen democrático. Este tipo de partidos, que en ciencia política todavía no hay una denominación común, los politólogos, las politólogas no nos ponemos de acuerdo, algunos dicen partido personal, otros partidos empresa, otros dicen esto ni siquiera es un partido, es un candidato que se presenta a elecciones. Esos partidos conviven con los partidos tradicionales. Ese es el momento en el que estamos. Y es un poco un momento de convulsión, como en su momento, en el momento de convulsión, en donde convivían los partidos de notables con los partidos de masas. Es decir, el radicalismo, por ejemplo, convivió con partidos de notables, con el PAN, con el mitrismo, con el roquismo, y esos notables en su momento veían como algo abominable al partido de masas. Mirá quién está haciendo política, mirá esta gente que antes no opinaba, no se metía en nada, ahora reclama participar. ¿Qué sabrá de cómo se conduce un Estado? Y eso fue un momento de efervescencia. Y en definitiva, frente a esa coyuntura, esos partidos tradicionales, partidos notables, se vieron ante una disyuntiva. O seguían haciendo política para unos pocos, para los notables, para la aristocracia, o se organizaban como los partidos de masas. Y tenemos los dos casos. Algunos lograron sobrevivir y otros perecieron. Un poco lo que la actual coyuntura va de esta mano. Es decir, si los partidos tal como los conocimos no se adaptan, no dan cuenta de todo esto que está pasando, bueno, muy probablemente esos partidos perezcan. Y los que logren entrenarse en esta nueva competencia que imponen las redes, bueno, esos van a tener mayor capacidad de éxito, y cuando esos partidos personales o partidos empresas pierdan una elección, porque tarde o temprano la democracia implica alternancia o recambio, van a tener la oportunidad de retomar el gobierno. Eso es un poco el mundo en el cual estamos. ¿No estás fatalista igual pensando que necesariamente estamos en la crisis de la democracia? No. Vos como que
Bueno, hay que adaptarse a un nuevo mundo y como que si el justicialismo se adapta a este nuevo planeta y el radicalismo también y el PRO también, lo importante es sobrevivir cuando uno pierde, de alguna manera. Sí, eso es lo principal que tiene que hacer un partido, porque ganar, acostumbrarse a ganar es fácil, no hay que hacer nada. Además, cuando uno gana dice todo bien, no se cuestiona, no se critica, no se apunta bueno, a ver cómo mejoro. Justamente se aprende de las derrotas, de los fracasos. Un politólogo muy famoso, Adam Przeworski, define la democracia de la siguiente manera. ¿Cuándo un sistema político es democrático? Cuando el partido oficialista pierde la elección y deja el poder. Eso es la democracia. O sea, la alternancia. Básico. Es perder. Es eso. Cuando alguien hay una elección y pierde y se va a su casa. Me gusta porque tu definición hace que el radicalismo es el mejor partido de la historia, ¿no? Si hay alguien que está de perder, es ese tipo. Yo te quiero agregar algo ahí. Entonces vos Sí. lo que haces es plantear una tensión como una dicotomía entre la existencia de estos outsiders afecta en la gestión de las políticas públicas, ¿no? Como vos decís, este sistema como lo tenemos así planteado, por lo menos hasta ahora lo que se ve, es que no es eficiente para la gestión del Estado. Esa falta de eficiencia en la gestión del Estado, ¿crees que pueda tener, de vuelta, un impacto en el sistema democrático? O sea, que termine complicando la democracia. Totalmente. Varias cosas. Primero, ¿para qué sirve un partido político? Para dos cosas. Para ganar una elección y para gobernar. ¿Sí? Los outsiders mostraron que no hace falta un partido político para ganar una elección. Pueden ganar una elección sin tener nada. Ahora tienen que demostrar, y acá no lo pongo en duda, que pueden gobernar sin un partido. Y justamente, volviendo a tu pregunta de hace un ratito, lo que está mostrando este intento de Milei de construir un partido, está respondiendo. Dice, mirá, no puedo gobernar si no tengo un partido político, porque si no, la ley base la presento y fracasa en el primer intento. ¿Por qué? Porque no tengo un solo legislador que sea capaz de decir, no volvamos atrás con esto a comisión, porque si no pierde estado parlamentario. Si no tiene espadas legislativas que puedan pelear, que conozcan el reglamento de la Cámara, que sepan cómo funciona el Congreso, si no tienen cuadros a nivel del aparato de gobierno, ¿sí? Que hay que tener 2.000, 3.000, 4.000 personas capaces de manejar la maquinaria de gobierno, bueno, al cabo de unos años la opinión pública te pasa la factura. Bueno, ¿qué hiciste además de bajar la inflación y punto? Porque no hay otra política pública en donde el gobierno actual haya mostrado algo que puede decir, bueno, esto es lo que hice. Además, que no es poca cosa, pero que en algún momento es, bueno, 4 años y para los próximos 4 o para la siguiente elección, ¿qué? Ellos tienen una retórica, de hecho hace poco en Económicas, el secretario de Producción dijo que la mejor política pública es la que no existe, es la inexistencia. Lo Sí. dijo enfrente de todo el auditorio. Y digo, ¿vos crees que esa retórica es en algún punto para justificar quizás en un futuro la ineficiencia que haya? ¿O que ellos realmente creen que gestionar el Estado es dejar que fluya? Es que no llevar adelante una política pública también es una política pública y es dejar las cosas como están. Y entonces la pregunta es, si las cosas como estaban mal, porque estaban en manos de la casta, ¿qué es lo que viniste a cambiar? Y eso es un poco frente a lo cual se enfrentan varios de estos fenómenos políticos nuevos. De hecho, si vemos, vos mencionabas casi una docena y media de outsiders, ninguno de ellos, ninguno de ellos logró pasarle la banda presidencial a un candidato o candidata de su propio partido, ¿sí? Que podría ser uno de los objetivos de un partido político, decir, bueno, seguir en el gobierno. Y no solo eso, sino que varios ya desaparecieron, es decir, fueron como una especie de relámpago en el medio de la tormenta, ¿no? En algún momento fueron muy fulgurantes, todo el mundo los ve, todo el mundo se impacta, pero al poco tiempo ya nadie se acuerda. Una vez que pasó el trueno, pasó la luz, la cuestión resplandeciente, ya no están más en el horizonte. Mencionaba hace un rato a Silvio Berlusconi. Podemos traer el ejemplo del otro gran outsider de la política italiana, Beppe Grillo y el movimiento 5 Estrellas. Partido creado, fundado, construido a imagen y semejanza de un cómico de televisión y de teatro. Pasó por una experiencia de gobierno, pasó por una segunda y ahora está en franco retroceso. Desde el partido más votado a cada vez tener menos votos. Hoy hay un país que está teniendo mayor desarrollo y que no tiene un modelo
necesariamente democrático. O sea, acá pareciera como que falta de eficiencia estaría relacionada con democracia occidental, ¿no? Porque si la tengo llena de outsider y cada uno que va a ganar va a hacer lo que quiere sin tener un proyecto y después el que viene hace cualquier cosa de vuelta, estaríamos ahí como democracia, desastre. ¿Vos creés que el gobierno, que los modelos de tipo autoritario hoy están ganando algún tipo de discusión respecto de una mejor forma de gestionar el Estado? Bien, bien. Eso, esta pregunta actual me hace recordar que me quedó sin contestar parte de la anterior, que eran los problemas de la democracia. 2025 estamos, ¿sí? Cumplimos 50 años, 51 años de la tercera oleada democratizadora. En 1974, en un pequeño país europeo, en Portugal, un grupo de militares sacó los tanques a la calle y en lugar de dar un golpe de Estado, al contrario, salieron a reclamar porque un sistema político autoritario se democratizara, ¿sí? Esa revolución de los claveles pegó en su vecino España, que en 1975 y muerte del dictador Franco mediante se democratizó y poco tiempo después esa oleada democratizadora llegó al otro país de Europa mediterránea, a Grecia, ¿sí? Y en los 80 nos tocó América Latina, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, y esa tercera oleada democratizadora rebotó en Europa Oriental con la caída del muro de Berlín. Nunca en la historia de la humanidad vivimos tan largo periodo de tiempo de democracia, ¿no? Medio siglo, con cada vez más países y más gente viviendo en democracia. De hecho, el año pasado, 2024, es el año que a nivel global más personas votaron en elecciones. Nunca tantas millones y millones de personas se movilizaron a expresar su apoyo por un otro partido en las urnas. ¿El año pasado? El año 2024. Mira. Sí, sí. Nunca. También. A nivel global, ¿no? A nivel global. También digo un poco cuál es el truco de esta frase efectista. Coincidieron el padrón electoral de la India, Estados Unidos, Brasil. Claro, de los países los más grandes grandes. padrones electorales, todos coincidieron en algún tipo de elección, ¿no? Presidencial o Todos legislativa. votaron juntos. Todos votaron juntos, pero nunca antes había pasado, ¿sí? Ahora bien, esta tercera ola democratizadora nos llenaba de optimismo. Cada vez había más países, ¿no? Primero Europa Mediterránea, después América Latina, después Europa del Este. Lo que tenemos en la actualidad es lo que se llama la erosión democrática, ¿sí? Estamos viviendo fenómenos de lo que los especialistas en ciencia política llaman la autocratización. Tenemos casos de reversión de presidentes elegidos popularmente en elecciones democráticas que, sin embargo, comienzan a tener comportamientos y decisiones autoritarias. Bukele en El Salvador, la familia Ortega en Nicaragua, Víctor Orbán en Hungría. Y entonces, bueno, hay dentro de la comunidad académica, pero también en medios especializados, esta preocupación, ¿no? Si la democracia, esta tercera ola, llegó para quedarse o tenemos que siempre estar atentos, vigilantes acerca de no tener un retroceso. ¿Qué es esta autocratización? Intentos de controlar el poder judicial, intentos de controlar a los medios masivos de comunicación, de cambiar las reglas electorales para favorecer muy distorsionadamente al partido político del gobierno, relajar o anular mecanismos de rendición de cuentas, como pueden ser las auditorías, Defensoría del Pueblo, otras instancias de control parlamentarias, ¿no? Retroceder a nivel de derechos ya concedidos a minorías o a mayorías. Entonces, a esa pregunta es sí, la democracia está atravesando un primer año desfavorable. Este es el primer año en donde todos los indicadores a nivel global, que elaboran varias organizaciones no gubernamentales, muestran esto, que en vez de seguir avanzando, como venimos haciendo en los últimos 50 años, ahora hay un retroceso. Y eso tiene que ser un punto, un llamado de atención. En ese retroceso, nuevamente, convivimos con, por un lado, el desafío de organizaciones nuevas, organizaciones que digamos, no tuvieron una relación simbiótica con la democracia, como eran los partidos de masas, y regímenes autoritarios que están mostrando, bueno, ciertos niveles de crecimiento económico, de intercambio a nivel global,
de capacidad de comerciar que dice, bueno, acá estamos y este es nuestro modelo y que nuestro modelo no es democrático. Para vos el modelo chino no es un modelo democrático. Entonces, Para nada. Si definimos a la democracia en su cosa, en su elemento más central y esencial, ¿sí? Elecciones entre competencia entre por lo menos 2 partidos. Y el que pierde se va a su casa, va a entregar al gobierno. Eso no pasa en China. En la definición más minimalista de cualquier politólogo le decís, bueno, a ver, ¿qué no puede faltar a una democracia? ¿No? Elecciones con competencia. Después le podemos agregar todos los atributos que quieras. Igualdad, eficacia, justicia, derechos, libertad de prensa, todo el resto. Pero si no hay lo esencial, que es no nos ponemos de acuerdo y cómo definimos esto y lo definimos en una democracia, no, imponiendo uno sobre otro, bueno, entonces ahí claramente no hay democracia. O sea, vos no compartís eso que dicen de la democracia de partido único. No. Para vos es como un oxímoron. Es un oxímoron, absolutamente. Eso es una contradicción. Si hay democracia, hay por lo menos 2 partidos que pelean y van a una elección a decidir cómo son las cosas. Si hay un partido único, si yo no tengo opción, ¿sí? Si no tengo opción, ahí no hay democracia. Hay un politólogo italiano, Gianfranco Pasquino, que tiene también una forma minimalista de definir a la democracia, que no es la de Przeworski que decías hace un rato. Es decir, si yo ahora salgo a la calle, ¿sí? Y grito desaforadamente, esto es una dictadura, y no me pasa nada, ¿sí? Ese país no es una dictadura. Ahora, si salgo a la calle, grito, esto es una dictadura, y a los 5 minutos viene un patrullero, alguna fuerza de seguridad, y me lleva, y ustedes no saben nada de mí, o recién a los 2 o 3 días se enteran que estoy o en la comisaría, o en un hospital, o en el exilio, o en el cementerio, bueno, eso sí es una dictadura. Y ese es el test, un test muy, muy básico. Y realmente, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero en los argentinos que vivimos parte de nuestra vida en una dictadura, jamás diríamos que un lugar donde hay un solo partido y donde no hay elecciones, que eso es una democracia, ¿sí? Ahora bien, eso contesta parte de tu pregunta, que es, ¿qué es una democracia? Ahora quiero contestar por qué una democracia es mejor que un régimen no democrático. Me encanta. ¿Qué es lo que cuesta? ¿Qué es lo que cuesta explicar a los jóvenes de hoy en día? te cuento que hay un comentario en el chat que dice, Claro. ¿no es un poco eurocéntrica su definición de democracia? Me gusta porque Te lo están diciendo a vos. es un estudiante de Flaxo, claramente. ¿no? Bueno, yo en general no le pido pasaporte a las ideas. No hay las ideas, no. Las ideas, si son inventos, si son creaciones científicas, si son vacunas, si sirven para que la humanidad progrese, a mí no me importa si es alguien que viene de Estados Unidos, de la India, inclusive de China, de Australia o de la Argentina. ¿Sí? Si sirve para el progreso de la humanidad, para que el mundo esté mejor, no le pongo una etiqueta. Eso es una de las premisas de la ciencia. Porque esto viene de tal lado, no. Bueno, si hay alguien que me ofrece una mejor definición de lo que es una democracia, que algunos de los ejemplos que di, la definición de Przeworski o el test de Pasquino, bienvenida y que me lo traiga. Si hay alguien que en algún país autoritario puede salir a la calle y criticar al gobierno y que no le pase nada, bueno, que haga el intento. Que haga el intento de acceder a Internet en China o algo por el estilo, o algunos países de Arabia, ¿no? Donde la mujer está relegada a un lugar carente absolutamente de derechos, ¿no? Es eso. Pero vamos a la importancia de la democracia. Supongamos que no lo llamamos así, democracia y no democracia, para el amigo o la amiga reactiva al eurocentrismo. A esto que tenemos acá en Argentina, versus lo otro. ¿Por qué una democracia o esto que tenemos acá es mejor que algo que no es así? Por más que gestivamente, ¿Eh? por más que no estemos demostrando éxito en gestión en las democracias. A ver, esto que estaba acá es una porquería, supongamos una porquería. Ahí va. Pero vamos a esto. Esto que es una porquería, ¿sí? ¿Por qué es mejor esta nuestra porquería que otras cosas? Yo elijo mi porquería. Total, sí, esto que tenemos. ¿Por qué es mejor? Que tiene un montón de defectos, ¿sí? Pero no lo vamos a elegir porque es nuestro. Vamos a tratar de explicar algunas cosas de por qué es mejor. En la primera razón, democracia es paz. Democracia es paz.
En ciencia política no tenemos muchas leyes generales. Cuando me refiero a leyes generales no tenemos leyes como la ley de la gravedad o que el agua hierve a determinado nivel de temperatura y presión. Pero sí tenemos algunas, muy poquitas, y una de ellas es lo que se llama la ley de la paz democrática. Las democracias no hacen la guerra entre sí. No hay caso de una democracia declarando la guerra a otra. Los que empiezan la guerra son o dos regímenes no democráticos, ¿sí? O una democracia y una no democracia, pero nunca dos democracias guerreando entre sí. Esta es para mí una poderosa razón. Que la gente no muera en una guerra, que nuestros hijos o nietos no vayan a pelear en una guerra, que intenten resolver las democracias por una vía pacífica. Eso es la democracia hacia afuera, la paz exterior, pero también la paz interna. ¿Cómo cambiamos a nuestros gobernantes? ¿Los cambiamos mediante un golpe de Estado? ¿Los cambiamos mediante la violencia? Mediante un complot donde el aspirante a un trono asesina a su abuelo o a su padre, o por herencia. Resulta que alguien, porque pertenece a una determinada casa dinástica, reemplaza al que está. Y eso va a ser así por siglos y siglos y siglos. La democracia nos permite resolver esa diferencia que podemos tener acerca de quién tiene que gobernar mediante un acto tan pacífico que nos resulta obvio. Vamos cada 2, 4, 6 domingos y votamos. Ponemos una papeleta y decidimos pacíficamente, sin derramar una sola gota de sangre, quién va a mandar. Y aunque aborrezcamos a quien gane la elección, nos la bancamos, aguantamos ese resultado. Eso es paz. Eso es paz. Esa es otra poderosa razón. En otros sistemas políticos, eso se resuelve otra vez por guerra civil, por complot, por las Fuerzas Armadas, asaltando a un presidente civil o por herencia. En un sistema de partido único no hay como elecciones dentro del mismo partido para elegir. ¿Qué elecciones? Se pondrán de acuerdo 3 o 4 y dicen fulano, mengano y otra cosa. No hay elecciones de ningún tipo. Y en todo caso, ¿sí? En un sistema democrático lo decidimos todos. Lo decidimos todos. Nadie es dueño del destino de otras personas. Lo decidimos entre todos. Y no solamente eso, la cuestión inclusiva, sino que nos aguantamos el resultado. Capaz el presidente que tenemos es alguien que no queremos para nada, pero bueno, está ahí y es la regla de juego. Otra ventaja. La democracia permite cambiar aquello que no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en la tolerancia y el pluralismo, en la crítica. ¿Sí? Si hay algo que no está funcionando bien, hay alguien que puede salir a decir en la prensa, en los medios, en streaming como este, mira, esto no está andando bien, pasó tal cosa, acá hay algo muy grave, acá hay una enfermedad, acá hay algo que hay un incendio, acá se están robando cosas. En un régimen autoritario, como todo el mundo tiene miedo de criticar o decir algo, nadie dice nada. Entonces, cuando aparece un virus dando vuelta, recién el país difunde que está dando vueltas a un virus cuando hay millones de personas infectadas. ¿Sí? Es decir, un sistema autoritario es totalmente ineficiente en tener información sobre lo que está pasando en ese país. Podrán decir, pero Miguel, al contrario, si tienen cámaras de televisión en todos lados, si controlan internet, saben todo lo que pasa. Tienen espías por todos lados. Bueno, no. Cuando hay algo muy grave, hay alguien que tiene miedo de decirlo. ¿Por qué? Porque a ver si me pasa algo. Si digo esto, ¿está pasando algo? Bueno, en una democracia eso se conoce al instante, y más hoy en el mundo de redes. Ya que le pegamos varios palos a la red, digamos algo positivo. Permite que la libertad de prensa, la oposición criticando, permite decir esto no está bien, esto no está funcionando bien. En un sistema político democrático, el gobierno tiene mayor noción acerca de cómo están las cosas. Porque la crítica dice, y hay protesta, y la gente sale a manifestar y todo eso. En un régimen autoritario que puede estar conduciéndose hacia el abismo y nadie dice nada por temor, reitero, a terminar en la cárcel, en el manicomio, en el cementerio. O sea, vos acabas de poner igual a la altura de Chernobyl el COVID. Por ejemplo, claro. Por ejemplo. Y me parece que son dos ejemplos muy contundentes de esto que está pasando, ¿no? Miren, no digamos nada porque... ¿Quién administraba la central de Chernobyl? ¿Quién tenía que tomar la última decisión acerca de decir algo? El secretario general del Partido Comunista.
y le decía al técnico, el técnico le estaba diciendo, mirá, tenés que dar cuenta de esto porque esto va a llegar a toda Europa. Vos me decís, al técnico le decían, vos me decís a mí, secretario general del partido, lo que tengo que hacer, ¿sí? O sea, ponía la jerarquía de un régimen no democrático por encima de un saber técnico y está diciendo, mirá, acá está en juego la salud de un montón de personas. Y entonces otra buena razón. Y otra también es, justamente como un régimen democrático se basa en la tolerancia, en aguantarnos aquellas cosas que no nos gustan, los costos de la represión. Y un régimen democrático, al estar basado en el consenso, sus costos de represión son muchísimo menores, casi igual a cero, podríamos decir, que en un régimen autoritario, donde hay que gastar, en vez de gastar dinero en salud, en educación, en obras públicas, etcétera, etcétera, hay que gastar mucho dinero en espionaje, en fuerza de seguridad, en fuerza represiva, ¿no? Para controlar qué está haciendo la población. Entonces, me parece que son prioridades. Por ahí, el oyente que no está muy de acuerdo con esta visión eurocentista, por ahí prefiere vivir en ese tipo de regímenes políticos. No, mira, En mi caso, te digo lo que está diciendo, en que mi es caso, que, no. Dale. que justamente hay democracias, como bueno, obviamente Estados Unidos en su Sí. faceta imperialista no Sí. fue muy pacífica, que digamos. Y no lo dice él, pero Sí. en ese sentido Dale. me pongo yo en abogado del diablo Sí. y te tiro el caso hoy de Netanyahu, Ok, que también es un sistema democrático, digamos. O sea, bien. y hay ahí una Pero- cosa lejos de la paz. Bien, sí, pero dos cosas quiero decir. Primero quiero terminar con un agregado a esto de las ventajas de la democracia. Y es la siguiente. Hagamos la prueba de que la gente elija con los pies donde quiere estar. En general, la gente escapa de regímenes no democráticos para ir a regímenes democráticos. ¿Sí? Tenemos grandes migraciones de Venezuela, de Cuba, de esos lugares. La gente, como en el pasado, la gente se quería ir de Alemania Oriental, ¿sí? O de los países del otro lado del muro de Berlín. ¿Sí? Entonces, si se está tan mal en una democracia o si regímenes no democráticos son mejores, la gente trataría o haría fila para ir a esos países y no ocurre así, ocurre a la inversa. Y en relación al tema de la paz democrática, me refería a dos democracias guerreando entre sí. Ese es el punto central. Yo también iba a decir, Estados Unidos está ahora por atacar Venezuela. Claro, pero Venezuela no es una democracia. O sea, el planteo es que entre dos democracias no hay registro de guerras entre dos democracias. Como que China se ponga en guerra con España, se ponga en guerra con Francia. No, eso no está sucediendo. Eso es verdad, eso no está pasando. Descriptivo. 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 Yo tengo una como para ahí, para cerrar, como para ordenar un poco, ¿no? Porque preferimos la democracia por un montón de cosas, Yo sí. por lo menos. Yo también. Pero ahí, en este Obvio, marco, acá hay unanimidad. Pero bueno, acá hay unanimidad, no es muy objetivo el panel que te tocó justo hoy, todo pro democracia. Sí, ahí el tema de entonces el futuro de los partidos políticos o cómo nos podemos imaginar, vos un poco ya lo dijiste, ¿no? Que decías, bueno, por ahí nos podemos imaginar partidos que viven durante poco tiempo. ¿Cuál sería como un ordenamiento, si querés, óptimo para la democracia en este contexto? No hay. Justamente la democracia, y esto es lo más tremendamente complicado de una democracia, la democracia es incertidumbre. Democracia es incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque la gente puede votar una cosa y puede votar otra y puede aparecer tal fenómeno y tal otro. Si queremos certidumbre, vayamos a un régimen no democrático. ¿Sí? Es así. Corea del Norte. Corea del Norte. ¿Quién es el presidente en Corea del Norte? ¿Quién es el presidente en Corea del Norte? El Yao, no sé cuándo, no me acuerdo cómo se llama. Kim Il-sung. Kim Il-sung. No, Kim Il-sung es la persona que gobierna, que manda, ¿sí? Pero el presidente de Corea del Norte tiene el título de presidente eterno. ¿En serio? Presidente eterno. En las constituciones está escrito. Mira. Presidente eterno. Y un presidente eterno, falleció el presidente eterno, ¿sí? Un presidente eterno es más que un presidente vitalicio, porque el presidente vitalicio deja de ser presidente el día que se muere. Ujú. En Corea del Norte hay un presidente eterno que ya falleció, pero sigue siendo el presidente eterno del país. Más certidumbre que eso no hay. La democracia es incertidumbre. ¿Sí?
Si amamos la incertidumbre, si no sabemos qué va a pasar, bueno, vamos a ser democráticos. Si no conocemos el resultado de la próxima elección, es que nos bancamos la democracia. Si queremos siempre ganar, no somos muy democráticos. No sabemos qué nos depara el futuro. Pueden ser dos cosas. Puede ser que estos partidos llegaron para quedarse y convivan con otros partidos de otra era, fabricados en otro tiempo, que lo viejo siga funcionando y que convivan unos y otros durante algún tiempo. O puede ser que esos partidos se transformen en el fenómeno característico de una nueva época, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y esto también me parece que es conveniente agregarlo como forma de contexto, las democracias están atravesando por lo menos 3 importantes desafíos. Un primer desafío es la caída en la participación electoral. En todas las democracias hay cada vez menos gente que va a votar. Y eso es un tema. ¿Por qué? Porque se supone que la democracia es el gobierno del pueblo, pero si el pueblo cada vez se expresa menos en las urnas, tenemos un primer problema. El segundo problema que tenemos es que esta democracia que tenemos está teniendo algunos problemas para regular algunos fenómenos que hacen ruido en la democracia. Me refiero a las fake news, a la inteligencia artificial para los spots de campañas, ¿sí? Eso también es un tema en donde la regulación está siendo en saga de aquello que debería ser una especie de reglas de buenas prácticas democráticas. Esto es nuevo, esto antes no pasaba. Antes fenómenos como la radio, la televisión, el cine, bueno, impactaban, chocaban, teníamos campañas negativas, pero no nunca esto de fabricar cosas que no son ciertas. Y el tercer desafío importante es las formas de financiar la política. La relación entre dinero y política. ¿Por qué? Porque la democracia se funda en un principio fundamental que es que todos valemos lo mismo. ¿Sí? Los más ricos, los más pobres, hombres, mujeres, ecologistas, no ecologistas, todos un domingo cada tanto tiempo valemos exactamente lo mismo. Si no se regula bien la influencia del dinero en la política, bueno, ahí no vamos a valer todo lo mismo. Y estamos teniendo campañas cada vez más caras, producto de que las redes cuestan más, las campañas de redes cuestan más que hacer de un modo tradicional. Y entonces, como las campañas son más caras, candidatos y partidos tienen que salir a buscar más dinero y ese mayor peso del dinero está condicionando muchas de las competencias electorales. Y a veces los partidos y los candidatos lo van a buscar en lugares que se puede identificar dónde está ese dinero y a veces no. A veces no queda muy claro, o a veces es bien oscuro de dónde sale ese dinero. Y entonces tenemos dos problemas. Uno es el tema de la corrupción o del narcotráfico, del terrorismo financiando campañas electorales. Y otro es el desequilibrio o la erosión del principio de que todos valemos lo mismo. Si un multimillonario puede garantizar el resultado de una elección, bueno, no vale lo mismo que una persona común y corriente. Y ese también es un problema de la democracia. Bueno, entonces para vos, como un poco redondeando, el avance de las ultraderechas no significa necesariamente una crisis total de la democracia o que no estemos en democracia. A su vez, vos haces ahí un planteo como de la democracia, la incertidumbre, un poco el desorden, como algo que nos tenemos que bancar, y como un futuro que si guardamos si revisamos algunos puntos del régimen como lo tenemos hoy, la democracia está para seguir caminando. Sí, pero quisiera una nota muy importante a la primera observación tuya. Sí. Cuando hablamos de outsiders, no hablamos exclusivamente de outsiders de ultraderecha. ¿Sí? Hay outsiders de todo tipo. Hay outsiders que pueden venir desde la ultraizquierda. Soham Mamdani, por ejemplo, Soham Mamdani. Bueno, Mamdani no es tanto un outsider porque tiene una cortita carrera política, pero la tiene. Fue miembro del consejo de la legislatura de la ciudad de Nueva York. O sea, tiene una breve campaña previa, pero la tiene. Los outsiders pueden venir de la ultraderecha, pueden venir de la ultraizquierda, pueden ser personalistas o populistas, como diríamos en Argentina, sin ningún tipo de definición ideológica. Un Beppe Grillo que combinaba de todo, era lo que se llama habitualmente el cualunquismo, es decir, no definirse ni por una cosa ni por otra, sino o partidos, como algunos lo denominan, anti-establishment político. Miren, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, estoy en contra de la casta, estoy en contra del establishment político, de la clase política, no tengo una definición de qué hago. O sea, no asociemos directamente a
a una postura del espectro ideológico determinado este tipo de fenómeno. Este puede aparecer de cualquier lado, ¿sí? Puede ser un cómico, un Jimmy Morales, como pasó en Guatemala, puede ser un líder religioso, cualquier cosa. O sea, claro, para vos, en vez de hacer el eje en las ultraderechas, vos haces el eje en los outsiders. Sí, en general. Y no soy solo yo. Como una forma. Sino la ciencia política está preocupada por este tipo de sujetos, ¿sí? Que puede venir de cualquier lado. Lo que define al outsider es carencia de una experiencia política previa. O sea, puede ser el outsider de un partido político. O sea, un partido político podría tomar como su candidato a un outsider. Puede tener un outsider. Por ejemplo, el PJ dice, voy a agarrar a este actor, a este modelo que pegó con la ciudadanía, que tiene muchos seguidores, que tiene un discurso y lo pone de candidato. Bien. Eso sería un outsider. Esto que vos decís, por ahí es muy específico, pero lo vamos a señalar. Un outsider es alguien que no tiene ningún tipo de experiencia Sí. y va a la elección con escudería propia. Ok. ¿Sí? Es eso, con un partido nuevo, absolutamente nuevo. Es un O sea, outsider. esa es la Claro. diferencia entre el proceso de los 90, que trajo Exacto. el menemismo trajo a los Scioli Exacto. Mira, y los incluyó en los partidos tradicionales. Vos decís que esto es otro proceso diferente. el Que es el outsider por fuera del partido. pleno. Es el outsider genuino, el que dice yo voy con una etiqueta electoral que es mi vehículo de lucimiento personal. ¿Sí? A los otros, a los Scioli, a los Palito Ortega, a las Marta Mercader, hay varios casos de ese tipo, en ciencia política los llamamos amateurs. ¿Por qué? Porque son candidatos que tampoco tienen experiencia, pero tienen detrás el respaldo de un partido político, que dicen, tenés detrás a la maquinaria que te sirve para movilizar electoralmente y después te sirve para gobernar. Claro. La Coneja Baldassi, el Colorado Sí, McAllister, Reutemann, Reutemann, ¿sí? Ahora, ¿por qué hago esta diferencia? ¿Por qué la ciencia política hace diferencia? Porque esos amateurs enancados en un partido político, luego rápidamente se transformaron en políticos de carrera. Es decir, Reutemann fue gobernador de Santa Fe, senador nacional, volvió a ser gobernador, volvió a ser senador. Palito Ortega, gobernador de Tucumán, senador nacional, candidato a vicepresidente. Scioli, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Turismo, gobernador de la provincia, candidato a presidente. Nada distingue al Scioli de 2015 o al Reutemann del 2001 de un insider, ¿no? Distinto es el caso de los outsiders. Usted me dice, bueno, fuera de la Argentina, ¿dónde tenemos amateurs? Bueno, el mejor ejemplo es Donald Trump. Donald Trump es el primer presidente de la historia de Estados Unidos desde que se fundó, es decir, de Washington, de un presidente que llega al cargo sin haber sido nunca ni vicepresidente, ni senador, ni gobernador, ni siquiera diputado de una legislatura estadual o miembro de las Fuerzas Armadas. Ningún cargo de gestión tuvo. Y conquistó al partido por adentro. Sí, Sí, pero es republicano. Sí. Pero no es que el partido fue y le dijo, como a Reutemann o a Scioli, vení, aprovechamos tu popularidad y te pongo como candidato. No. Él se presentó a una elección y en las primarias derrotó a todo el resto de los candidatos que tenían carrera política. Esa es una diferencia muy importante. Y después para pensarlo en el futuro. Yo lo que digo es, entre todos estos cambios, que bueno, no entremos en la tecnología y todo eso para no estirarlo, pero ¿qué oportunidades? Vimos todos los defectos que hay de todo lo que nos está pasando. ¿Qué oportunidades hay para la democracia en un contexto como este? Sí, yo creo que muchísimas, porque así como las redes pueden servir y son explotadas por este tipo de candidatos, hago otra recomendación, así como hacíamos el capítulo de El Momento Waldo, hay una miniserie que se llama Years and Years, con Emma Thompson. Excelente. Bueno, Emma Thompson encarna, no vamos a spoilear, pero encarna a la líder del movimiento del partido 4 Estrellas. Bueno, ahí tenés a otro caso de una outsider. Así como las redes sirven para esto, o potencian esto y desafían a los partidos tradicionales, las redes también sirven para denunciar violaciones a la democracia, ¿sí? En muchas otras situaciones, fraudes electorales, violencia política contra las mujeres, acoso o presión para votar en una determinada dirección, corrupción política, no podrían denunciarse si no es por las propias redes. Es decir, es un nivel de exigencia mayor a la clase política en general. Y es el medio de comunicación por excelencia. De alguna manera pueden servir a los poderosos, porque los poderosos pueden tener un mayor control de las redes, pero también sirven también para democratizar, porque pueden hacer que alguien sin ningún otro recurso, con un celular y acceso a internet,
pueda construir, como por ejemplo el candidato demócrata en la elección de Nueva York, pueda construir una red de voluntarios, así apareció, que desafiara a toda la maquinaria política de Nueva York, donde estaban juntos demócratas, otros demócratas como Cuomo y republicanos como el presidente del país, en contra de él. Esto también puede pasar, ¿no? Digo, para dar una idea de la dimensión de la victoria de este candidato. Se enfrentó al establishment político Del propio partido y de- demócrata, que tiene una tradición enorme en Nueva York, y el presidente de Estados Unidos. Les ganó a los dos juntos, los despachó. Al punto que lo tuvo que recibir en la Casa Blanca, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Nos dejaste más preguntas que certezas, pero Esa- vamos a tener que seguir reflexionando. Pero eso es la democracia, ¿Sabés incertidumbre. ¿Sabés que esa frase es de Norberto Bobbio? Sí, ¿sí? sí, De un claro. estudioso de la Sí, democracia. Dice, bueno, si uno deja más preguntas es que certidumbre, es porque cumplió su objetivo. No vine acá a vender verdades, no era mi objetivo, sino a dejar algunas preguntas. No, hermoso, muy bueno. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes gracias. por la invitación a participar, y cuando quieran me pueden invitar. Nosotros todos los martes estamos, así que seguramente, No exageremos. claro, el año que viene estás de vuelta. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.